Hoy vamos, son las 4:15 de la tarde, más o menos. Y vamos a ir mi hermano y yo al parque un rato, aprovechar que hay un poco de sol, así, está bonito el día. Y él está descansando, así que mira las perras de acá, qué grandes son. Y bueno, nada, vamos a aprovechar esa ventaja climatológica y hacer la temática de hoy, que va a ser como que una nueva serie llamada El acercamiento de una cubana a las costumbres e idiosincrasias bolivianas, ¿no? Y el primer capítulo será del idioma, porque tienen muchísimos modismos, ¿no? Como se dice. Y pues nada, me parece algo bastante interesante de dejar plasmado y que uno pueda conocer como que culturas de otras regiones, ¿no? Esta zona de acá me encanta. Todo ese verde. Madre mía, siempre me enamora el verde. Me encanta la naturaleza. Mirad qué lindas las casas así en las cuestas de las montañas. Súper curioso. Mi hermano siempre se adelanta. Es que con las extremidades que él tiene adelanta cantidad de camino. Y yo que siempre estoy haciendo las tomas, me tomo ventaja. Todas esas rocas, con todas las lluvias que han habido, que han sido muchísimas este año, se ha extendido la temporada de lluvia, entonces se acumulan así en las esquinas de las calles. Es lo que les estaba comentando, ¿no? Que acá en La Paz tienes que tener prioridades. O caminas o hablas, porque si no, mira, no puedo casi que ni terminar una frase. Que ayer fue el censo acá en La Paz, bueno, en todo Bolivia, imagino. ¿Qué pasa? Que acá es súper importante. Bueno, imagínense que ese día no se trabaja, el trabajo que sea, nadie trabaja. Todos tienen que estar en la casa, preferiblemente para cuando vayan las personas destinadas, ¿no?, a hacer el censo. Y la gran importancia que tiene eso ese tema para ellos es que en dependencia de la cantidad de personas censadas en cada departamento, sí, mira esto, qué belleza, es como que el presupuesto destinado, ¿no?, para cada departamento. Era lo que me estaba explicando mi hermano.
me encanta la cultura grafitera de acá de La Paz. Es súper abundante, o sea, por todos lados hay como grafitis, ¿no? Así muy llamativo. El que más me da gracia es el pinta mientras te bañas o cosas así. Me estuvieron explicando que lo hacen como en protestas a los policías, algo así, ¿no? Que es como que mientras tú te estás bañando, yo estoy haciendo mis grafitis, ¿no? Que siempre es algo como que ilegal, que uno tiene que hacerlo así escondidas, esas pintadas. Y entonces es como que es esa broma interna, ¿no? Son re locos, como dicen ellos acá. Chiqui, mira, ponte ahí en la cámara a ver si me veo bien. Déjame activar. Oye, Siri. Los haceres. Hoy estaremos con mi hermano. Y ahorita se los presento. Y pues nada, yo llevo más de 5 meses acá, en estas latitudes andinas. Mi hermano lleva alrededor de 1 año y unos meses, ya él ahorita nos contará cuánto tiempo lleva acá. Y he notado mucha diferencia en el lenguaje con respecto a nosotros, ¿no? Que somos cubanos. Y bueno, en esta bitácora os quiero contar esas diferencias. Los bolivianos tienen 2 idiomas, aparte del español. Está el aymara, que es uno de sus idiomas cooficial, y tal parece que estuvieran enfadados cada vez que lo hablan, ¿no? O sea, uno los escucha por ahí a los nativos cuando hablan ese idioma y es como si estuvieran riñéndose el uno al otro. Es súper cómico. A veces cuando está una cholita y un caserito que se están así como que comunicando, ¿no? Y es súper gracioso verlos hablando el idioma. Es como a veces cuando uno ve a los alemanes, ¿no? Es la misma impresión. Por otro lado, también está el quechua. Ese idioma lo comparten también con otras regiones andinas, como Perú y tal. Yo estuve conversando con un nativo de acá y me estuvo comentando que hubo una época acá en que casi desaparecen como que las raíces idiomáticas más autóctonas de ellos, ¿no? Los jóvenes no tenían como ese interés de aprender sus lenguas, más bien absorbían como culturas ajenas, ¿no? Y casi que desaparece esas lenguas, ¿no? Y bueno, hay una cosa que solo le deben a Evo Morales, que es el tema ese, ¿no? Como que los incentivó a mantener sus raíces, sus costumbres. En lo mismo de las cholitas, ¿no? Que son las señoras que le mostré en uno de los vídeos que visten así de una manera como más nativa, por así decirlo. Bueno, acá hay un transporte muy curioso que es el teleférico. En La Paz creo que es donde único está, y en todas las paradas está escrito en aymara cómo se llama esa estación, ¿no? Y me parece algo súper curioso, porque por ejemplo hay varios colores de teleférico, ¿no? Está la estación morada, la blanca, la amarilla, la roja, varios colores, ¿no? Y bueno, ciertos colores te llevan a X lados de la ciudad. Y entonces en cada parada está el cartel en la traducción aymara. Es súper bonito, me gusta que mantengan como que esa tradición, ¿no?
que los nativos suelen hablar muy bajo y calmado. Supongo que es una medida, ¿no?, que han tomado por las circunstancias en que viven. Literalmente estamos en las montañas acá en La Paz y la verdad es que cuesta muchísimo, como en este video, porque cuesta muchísimo la respiración. Oh my god, literal, te quedas sin aire cuando hablas, si es cantar, hablar. Incluso aquí estoy como que moviéndome un poco y ya como que siento como que el cansancio, ¿no?, a la hora de respirar y hablar, y entonces así que los entiendo. Pero tienen mucha diferencia con nosotros los cubanos, que hablamos muy rápido y alto. A veces piensan que están molestos. Incluso nos ha pasado, ¿no? Mira, mi hermano habla más alto que yo y con más acento cubano, ¿no? Entonces como que a veces lo malinterpretan y piensan como que está molesto o algo así, pero no, para nada. Si mi hermano es una amiga de pan, ¿no?, como decimos allá en Cuba. Probando. Y acá está mi hermano, Wilson. Bueno, para mí es un placer, un privilegio poder compartir nuestras experiencias y vivencias en este maravilloso país con una diversidad divina, realmente es colosal. ¿Qué pudiera decirle? Comenzaría cuando uno llega, te toca encontrarte con algunas frases que rápido uno la hace de uno, ¿no? Las adquiere y las implementa en la vida real. Recuerdo al inicio principalmente el pedir un poquito más, que sería aquí una yapa, el último precio, porque todo es charlable. Acá hay en distintos lugares de la ciudad como unos kiosquitos, como decimos allá en Cuba, que vienen siendo como unas tiendecitas con de productos de todo tipo, literal, ahí hay un montón de cosas. Y a las personas que están ahí trabajando, vendiendo, ¿no?, se le dicen caserita o caserito. Es una cosa muy curiosa que tú le dices, caserita, dame pan, o no sé, y me hace gracia como esa frase, ¿no? Es algo chulo de aquí. Otra de las frases típicas, al inicio me costó, fue el término de joven. Ellos se refieren solamente al sexo masculino. Por ejemplo, en nuestro país, no sé en otras latitudes cómo será, pero se manifiesta en ambos sexos. Tú le puedes decir joven a una muchacha o a un muchacho y se acepta normal. Aquí lo especifican solamente al sexo masculino. ¡Cli! Una de las cosas que me ha llamado la atención acá en Bolivia es el tema de la impuntualidad que hay. Tienen tolerancia de 15-20 minutos, queda incluso para un encuentro a las 5 de la tarde, por citarle un ejemplo, y son las 5:15, 5:20, incluso hasta las 5:30 y nadie ha concretado. Sí. Yo estuve preguntando con algunos compañeros acá de los cuales juego fútbol y me dicen que es como un castigo que se ha hecho generalizado porque en algún momento de la vida hubo alguien que llegó tarde y producto de eso ya todos llegan tarde como para castigar al semejante. Sí. Bueno, nada, cosas de acá. Bueno. Acá a las palitas de gas le dicen garrafa. Tú al inicio, ¿cómo fue que yo creo que le pregunté a alguien lo de la balita de gas y se me quedó mirando así como... No entendía absolutamente nada. Hay muchas cosas que uno dice, caserita esto, caserita lo otro, y se te ríen porque no entienden a qué te refieres, ¿no? Por ejemplo, también el cartón de huevo, acá le dicen maple. Nada que ver, entonces por asociación huevos nada más, ¿no? Sí, asocian ahí. Sí. Otra de las cosas, cuando por ejemplo vas a coger, como decimos en Cuba, el minibús, que aquí coger tiene otra palabra, pero bueno, acá cuando vas y te montas en el minibús y te vas a bajar en la parada, previamente le dice al maestrico, que así como se le llama el taxista, el chofer, le dice, por favor, me bajo en la esquina.
Y son frases así que te llaman mucho la atención. Sí. Es que incluso hablamos el mismo dialecto, ¿no? Hablamos español, Sí. pero hay muchas particularidades y diferencias. Incluso hay palabras que tienen un significado totalmente diferente. Sí. Y al inicio hay que tener mucho cuidado cuando uno llega acá, Sí. porque puede herir sentimientos. Exacto. O lo malinterpreta, hay personas que Sí. son muy susceptibles y una palabra, y a veces el tono de voz, pues de por sí los varones en Cuba tenemos arraigado, ¿no? El varón en Cuba tiene que hablar alto, tiene que hablar fuerte, Sí. porque si no se asocia a que está un poco afeminado. Exacto. Igual que el saludo, el cubano de por sí saluda un poquito fuerte, cuando da un abrazo Sí. o un apretón de la diestra, también aprieta con fortaleza. Exacto. Claro, sabemos medir, no solamente generalmente cuando saludamos a un hombre o a una dama, somos bastante cariñosos, o como Más dicen acá, delicados. coquetos, que sería el término en Cuba ser un poco puto, Sí, como picarito. como salsoso. salsoso. Sí. Exacto. Los amigos acá es cuate, chango, Chango. para el tema de los niños, los jóvenes. O sea, al Sí. cubano le encanta el plátano macho y el frijol. Es algo que es típico Sí, no en- puede faltar. en las comidas de nosotros. Sí. Y acá, cuando tú preguntas por el plátano macho, que rápido tienes que ir a la postre, que una cosa no tiene que ver nada con la otra, pero bueno, Sí. resulta que es así. Exacto. Y los frijoles acá le dicen poroto. No les voy a mentir, aquí en la altura hay que darle fuego. Sí. Aunque el frijol sea fresco, ¿no? No es un frijol que lleve mucho tiempo guardado, pero Pero hay que darle temperatura. Gracias a Dios la tramontina esa que compramos. No, ha sido una de las mejores adquisiciones Buenísima. que hemos adquirido acá, Sí, que es la de presión, ¿no? Lo que es de esa marca y por eso nosotros ya le decimos tramontina. la tramontina. Sí, Eh, maravilloso. Una cosa importante, te dicen, cuando tú dices buen día, te estás refiriendo al buenos días, ¿sabes? Por la tarde, a veces cuando tú le dices buen día o que tenga buen día, rápido te dice, no, tarde, buenas tardes. Como que aclaran ese término de buen día, ellos lo asocian con el buenos días normal por la mañana. Cuando llegué aquí a Bolivia me chocó, me decían que el tema de la altura, y es cierto, el arroz al inicio te queda empegostado, Es muy distinto a la, muy la difícil cocción. de Sí. realizar. Sí, sí, Entonces, sí. el método que teníamos, por ejemplo, de realizar en Cuba, no, aquí no No funcionaba. funciona. Un secreto que le voy a dar, yo lo vi en un video TikTok, a mí me llamó mucho la atención, es un chino que él explica los pasos para hacer el arroz, ¿no? Y yo se lo voy a compartir por acá. Resulta que él lo que hace es lo siguiente, lava por supuesto el arroz, ya ese arroz está húmedo, y él le echa la cantidad de arroz hasta que te llegue a esta Rayita del... rayita del dedo. Sí. Ya una vez que te llega ahí sin presionar el arroz, solamente que el arroz te tope acá y el agua llega hasta aquí Ahí es de perfecto. tu viste. Sí. Entonces lo pones a presión o a cocción, así que esté en ebullición, y ya luego que el agua está por botones, lo apagas y no lo destapas. Deja que el arroz se Con el termine, vapor. con el vapor se termine de hacer. Por 15 minutos se deja así, sí. Le aseguro Exacto. que el arroz le va a quedar desgranadito y suelto. Qué Inclusive aquí en la altura, que es diferente la forma de la cocinar. cocción. Al inicio a mi hermana le costó un mundo Muchísimo. el tema del con gris. Si no saben el término, es un arroz que se prepara con el agua del poroto, dicho de paso, hablando en otro idioma, ¿no? Es frijol y queda espectacular. El agua que iba a emplear, agua cristalina, común y corriente, en preparar ese arroz, se prepara con el agua de poroto. Luego después mi hermana a lo mejor le da unos tics sobre eso. Sí. Y entonces, bueno, yo en la tramontina que lo dejo ahí, en la presión, ¿no? Le doy 4 minutos. Ya cuando empieza a sonar, le digo a Google que me coja 4 minutos y ya yo sé que cuando pase ese tiempo la apago y ahí espero los 15 minutos sin fuego con la tapa puesta. No se le puede quitar la presión ni nada. En ese caso, ¿no? Cuando es con olla de presión. Sí. Una de las cosas súper acá que he visto que me impactó es que todos piden por favor, perdón va siendo la palabra, lo que nosotros decimos en Cuba, lo siento, discúlpame o mala mía, en dependencia del idioma.
Por eso tanto admiro, ¿no?, las personas que comparten su experiencia y vivencia, eso que está haciendo mi hermana. Al inicio yo me quedé así, pero sí, incluso hay personas que han visto el video, por ejemplo, cuando ella habló del tema de los precios, y uno compara principalmente para los inmigrantes, que estamos buscando lugares, opciones que sea factible económicamente hablando, ¿no?, para seguir prosperando y ayudar a nuestros familiares, que es una de las razones de ser de cada persona que migra, ¿no? Bueno, acá a las rositas de maíz le dicen cotufas, súper raro. Es que cambian demasiado las cosas. Bueno, ya llegamos al término de incomodidades y en diferentes categorías. Comenzamos con la más suave, que es cuando, por ejemplo, están molestos. El término sería emputado. Y ya una ofensa que incluso puede llegar a términos ya de pelea, de ir ya a las manos, sí. sería cuando te digo cojudo. Aunque en algunos términos, principalmente en cuates, amigos, se utiliza el término, pero es más bien jocoso. Pero ya cuando, por ejemplo, donde más yo lo veo es cuando estoy manejando la moto, que alguien no respeta el derecho de vía, que es típico acá. Entonces le dicen al otro cojudo, o si se lleva la roja, sería cosas así. Se grita, sí. Guaso acá tiene dos lecturas. Una es como que algo está muy bueno y lo otro, el contrario, ¿no? Y esta no es una frase, es más bien como un gesto que hacen, ¿no? Que es como para negar. O sea, eso al inicio como que me molesta, o en distintas circunstancias como que me enfada, coño, dime no o algo así, ¿entiendes? Te hacen así. Los que no entienden nada, por ejemplo, me da gracia, hay una anécdota que mi hermano me hizo, porque él trabaja con el público, ¿no? Y es algo complicado. Y entonces no encontraba una dirección y le pregunta a un señor, no, ¿dónde queda tal calle o algo así? Y el señor le hace así, pero sabes, como que dándole la espalda. No sé, son súper raros. Hay veces como que son un poco miedosos así o tímidos, no sé. A veces le cuesta como que esa interacción, ¿no? Bueno, ¿qué pudiera decirle a mi familia? Hay una frase que realmente choca, pero choca exponencialmente. Y es me va a disculpar. Luego del me va a disculpar, lo que viene es, como decimos en Cuba, apaga y vámonos. ¿Cómo era que se bebía? Comenzó el atropello. Se acabó no sé qué. Se acabó el abuso y llegó el atropello. Una frase típica en Cuba, ¿no? Para decir que el después del me va a disculpar, aguántate. Y al inicio, cuando estaba acá trabajando, que me decían esas frases, es que me llegaba, ¿sabes? Bueno, lo que les estaba comentando ahorita es, ¿no?, que los jóvenes como que absorbieron cultura un poco de los americanos, más bien en tema de Estados Unidos, y entonces ellos como que asocian palabras que son como en inglés, pero como que la llevan al español, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está jailón, que lo escriben con J, que es como de high life, ¿no? Y entonces así son denominadas las personas que viven bien. Y por ejemplo, en esta zona que estábamos, Achumani, es muy jailona. Y bueno, también Calacoto, que nos queda más a la izquierda, también es muy jailona. Y por otro lado, los paseños tienen como una frase que la usan para todo. Es muy difícil de comprender porque ellos sí a la primera se lo llevan. Incluso a veces están en un grupo de amigos, ¿no? Y qué sé yo, están diciendo un chiste o algo en sentido figurado o con doble sentido, lo que sea, y todos de momento dicen en coro, ya, una cosa así, que tú te quedas como si lo hubiesen planeado, pero no, es algo como que nacen con ellos, ¿no? Y bueno, me estuvo comentando un amigo de mi hermano que eso empezó como en los años 90, más o menos así, ese modismo. Y años después, los cruceños empezaron a decir ñe, una cosa así, ¿no? Es como en forma de burla de los paseños. Porque acá también hay un poco de eso, ¿no? De esa competencia sana entre los departamentos.
Los paseños, cuando se refieren a los cruceños, ¿no?, que viven en Santa Cruz de la Sierra, ellos dicen los campas de mierda eso. Y a su vez los cruceños le dicen a los paseños Goya de mierda. Creo que eso significa como por el color de la piel, que son más indios, algo así, lo del Goya ese, ¿no? Pero bueno, esos son entre ellos, es bastante curioso. Y entonces los cochabambinos dicen guá con W. Todo para joder a los paseños. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Les dejo a mi hermano para que despida esta vez. Nos vemos muy pronto. Familia, ha sido un placer, un privilegio poder compartir con ustedes en este canal que tiene mi hermana, nuestra pequeña vivencia. Somos dos inmigrantes cubanos que estamos desafiando no solamente el tema de la altura, sino también la idiosincrasia, irnos adaptando a la forma de vivir del boliviano, específicamente en la capital, en La Paz. Espero que les sirva este video. Si alguna vez vienen a visitar este maravilloso país, encontrarán una diversidad excepcional. No sé si han podido ver algunos videos anteriores a este. La nieve, el calor, el frío, todas las estaciones te la encuentras incluso en La Paz en un mismo día. Es algo fabuloso, espectacular. Y nada, como decimos en Cuba, nos vemos la próxima.